SCP-624. Reproductor de música personal. Categoría: seguro. Descripción: SCP-624 es un reproductor MP3 y grabador de voz Sansa E200R de SanDisk. La parte posterior del reproductor dice que SCP-624 contiene 2 GB de memoria. Aunque el manual de usuario original afirma que hay canciones de muestra precargadas, no hay archivos almacenados en su memoria cuando se reproduce en altavoces normales. La carga de música en SCP-624 parece imposible, ya que todos los programas probados, incluidos iTunes, Rhapsody y Yahoo Music, han mostrado errores de codificación. Cuando se activa SCP-624 con auriculares, se escuchará un tono, y este tono será captado a través del micrófono de SCP-624. Si SCP-624 no detecta el tono, se apagará como si estuviera bloqueado. Si SCP-624 capta el tono desde altavoces normales, SCP-624 se encenderá normalmente, pero no contendrá datos almacenados. Si SCP-624 detecta el tono desde un par de auriculares, SCP-624 automáticamente llena su biblioteca con 2 GB de música. La música, en cuestión, es escrita, producida, tocada y cantada por el usuario de los auriculares, independientemente de su talento musical actual. Cada canción viene con una portada de álbum apropiada y el perfil de artista del oyente, el cual es incorrecto en cuanto a los hechos, pues posiblemente se basa en una línea de tiempo alternativa en la cual el oyente se convirtió en un músico de tiempo completo. Cuando se expone a sujetos con inclinación musical, SCP-624 generará canciones específicas o mejorará canciones que ellos ya habían escrito. Cuando se expone a sujetos de prueba con poca o ninguna experiencia musical, SCP-624 generará música basada en sus preferencias musicales, independientemente de si les gusta la música generada o no. Estas canciones tienden a ser muy consistentes para el oyente, pero se agregan más canciones basadas en preferencias musicales. Si el espacio se agota cuando el oyente se familiariza con un nuevo género musical, las canciones menos favoritas del oyente son reemplazadas. Cuando se apaga, las canciones se borran hasta que SCP-624 es nuevamente presentado al oyente. Una vez activado a través de los auriculares, el oyente puede desconectarlos y conectar SCP-624 a altavoces normales. Los archivos de audio en sí no se pueden transferir, pero se pueden grabar en un dispositivo de grabación alterno. En la imagen se aprecia el SCP-624, reproduciendo música generada por el Dr. Censurado. Registro de prueba SCP-624-1. Sujeto. Sujeto D-256. El género favorito del sujeto es la música grindcore. Perfil del artista. Death, insulto borrado, comenzó su ascenso a la infamia después de su presentación mortal en Hellfest 03, resultando en varios heridos y una muerte registrada. La formación de Death Insulto Borrado incluye 2 bateristas, 2 bajistas, 3 guitarristas rítmicos y 2 guitarristas solistas. El cantante original de Death Insulto Borrado, Censurado, se suicidó al dispararse una bala en el escenario durante su Insulto Borrado Tour 2000. Censurado. Resultados musicales. La música es extremadamente fuerte y brutal, durando entre 5 y 45 segundos, resultando en más de 1000 pistas. Una tendencia común entre estas pistas son los ruidos atonales, los gritos, las maldiciones y sonidos de clips de películas. Las letras se refieren principalmente a violencia, violación, asesinato, datos borrados. El sujeto quedó muy satisfecho con los resultados y solicitó una copia personal de la música creada. Esta solicitud fue denegada. Comentarios del sujeto. Insulto borrado sí. Esto es increíble. Sujeto. Personal clase E. Censurado. El género favorito del sujeto es adulta alternativa y tiene experiencia tocando guitarra. Perfil del artista. Censurado. Es uno de los nombres más importantes del pop y soul acústico actual, compartiendo el mismo cartel con artistas como John Mayer y Jack Johnson. Censurado. Comenzó a tocar la guitarra a la edad de 8 años y continuó con otros instrumentos como el piano, la trompeta y la batería.
Censurado. También protagonizó la serie High School Musical de Disney, compitiendo con la estrella de Summerland Zac Efron por el papel de Troy. Resultados musicales. La música es muy relajada y moderna. Las letras se refieren principalmente a actividades románticas y recreativas. El sujeto declaró que múltiples canciones fueron escritas originalmente por él, pero todas eran de una calidad mucho más alta, tanto en escritura, interpretación y calidad de grabación. El sujeto estaba sorprendido e inicialmente muy contento, pero más tarde entristecido por los resultados de las pruebas. Comentarios del sujeto. Dios, ojalá pudiera cantar así. Sujeto. Agente de seguridad nivel 2, agente. Censurado. El sujeto normalmente no escucha música, pero le gustaría escuchar los resultados. Perfil del artista. Censurado. Artista desconocido 00000. Resultados musicales. La música consistía en 72 temas, todos etiquetados por número. Cada tema contiene una autobiografía condensada de cada año del sujeto, narrada por él mismo con una voz clara y teatral. Inicialmente, el personal cuestionó la exactitud de la autobiografía debido a las inexactitudes de las pruebas anteriores, pero la pista número Censurado. confirmó su exactitud cuando el narrador se refirió a esta misma prueba, afirmando que el sujeto abandonaría la sala cuando comenzara a tocar la pista 72. El sujeto se sintió perturbado por el resto de la biografía como de datos borrados y posteriormente salió de la sala de pruebas en la pista 71. A 2/3 de la pista final, el narrador comienza a gritar, datos borrados, presumiblemente matándolo. Se escuchan sonidos de, eliminado, y carcajadas inhumanas por el resto de la pista. Comentarios del sujeto. No quiero saber nunca lo que me pasa en la pista final. Sé que dije que me lo dijeran, pero por favor, no me lo digan. Sujeto. Personal clase E. Censurado. Cabe destacar que, aunque Censurado. está al tanto de la música, no le gusta ni la escucha. Perfil del artista. Censurado. No tiene muy buena opinión de sí misma. Ella piensa que es fea y está sola. Con frecuencia divaga entre pensamientos de suicidio y deseo por nombres borrados. Censurado. No sabe por qué se levanta por la mañana. Resultados musicales. La lista de reproducción no consistía en música, sino en una lista de 100 nombres del personal del sitio 16. Cuando era reproducida, la voz del sujeto expresaba sus opiniones más profundas sobre el miembro del personal de la pista. A pesar de las protestas del sujeto, el personal de pruebas reprodujo todas las pistas para encontrar cualquier discrepancia. El sujeto estaba visiblemente enfadado. Comentarios del sujeto. Apágalo. Dije que lo apagaras. Sujeto. Sujeto D, 258. Cabe señalar que el sujeto D, 258 no escucha música. Cuando se le pregunta, el sujeto D, 258 no puede nombrar un género o banda, estableciendo que toda la música es ruido. Perfil del artista. Censurado. Nació el Censurado. D Censurado. de 1900 Censurado. D Censurado. y Censurado. fue a las siguientes escuelas. Datos borrados. Censurado. Fue finalmente condenado por datos borrados. Más tarde fue reclutado por una organización conocida como la Fundación SCP para probar una de sus muchas reliquias extrañas. Censurado. Se suicidó poco después de esta prueba. Resultados musicales. La música consistía en una pista de bitrate y calidad desconocida, que excedía varios días, posiblemente años, comprimido en exactamente 2 GB. Cuando fue reproducido, datos borrados. No afectó al personal de escucha, pero dejó al sujeto D, 258 en estado de shock. El sujeto D, 258 se suicidó mediante un traumatismo por objeto contundente en la cabeza. Cuando se avanza rápidamente hasta el final de la pista, esta suena vagamente como el sujeto D, 258 siendo transferido al sitio 16, con lo que suena como los pensamientos de D, 258 en el fondo. En su mayoría pensamientos violentos e insultantes hacia el personal, convirtiéndose en horror al escuchar SCP-624. Después del suicidio del sujeto D, 258, la pista continúa reproduciéndose más allá de su tiempo de ejecución y se corta en datos borrados. Se desconoce cuánto tiempo más continuará la pista, ya que todo el personal presente huyó rápidamente de la sala de pruebas y exigió que las pruebas se interrumpieran de inmediato. El personal presente en datos borrados fue reportado visiblemente conmocionado durante días. Comentarios del sujeto. No se hizo ninguna declaración oficial. Las últimas palabras del sujeto D, 258 fueron, mi alma está en esta máquina.
Nota. Las pruebas activas de SCP-624 han cesado. Para las pruebas realizadas por personal independiente, consulte el registro de pruebas 624-2. Doctor. Censurado. Registro de prueba SCP-624-2. Nota 1. Este es un registro de pruebas de SCP-624 realizadas por personal del sitio Censurado. y personal visitante para determinar las habilidades de SCP-624. Por favor recuerde que SCP-624 no es un juguete y que usted debe hacer estas pruebas bajo su propio riesgo. Doctor. Censurado. Nota 2. Lo dije antes y lo diré de nuevo. SCP-624 no es un juguete. Puedes usarlo para hacer pruebas, pero si quieres escuchar cómo te conviertes en un músico famoso, ve a tomar algunas clases de música. Nuestro trabajo es buscar el rango de habilidades de SCP-624. A partir del 31 de agosto de 2016, este registro de pruebas es solo para resultados de pruebas anómalos. Para ver las pruebas de control, consulte el registro de pruebas SCP-624-1. Doctor. Censurado. Seguridad nivel 4. Instrucciones para probar SCP-624. Recargue SCP-624 desde una computadora o un cargador personal para reproductor de MP3 de 30 pines. Un cargador de 30 pines para iPhone no funcionará. Conecte un par de auriculares a SCP-624 y enciéndalo. Los audífonos tipo tapón, los auriculares con cancelación de ruido y los altavoces no funcionarán. Pulse el botón negro 2 veces después de reproducir una canción para ver el perfil del artista. Reporte el estilo y género de la música generada, si es que tiene un género. Una vez terminado, incluya una breve reseña de su experiencia o la del sujeto en la sección de comentarios. Sujeto. Doctor. Censurado. Seguridad nivel 4. El sujeto no profesaba su música favorita. Perfil del artista. Censurado. No inventó el chiste del pedo, pero ciertamente lo mejoró. Asociado con nombres como Adam Sandler y Bill Hicks. Censurado. Ha aparecido en programas como Saturday Night Live y Mac Televisión por su talento en la canción cómica y stand-up. Censurado. Escribió y dirigió la película del verano de 2000. Censurado. Censurado, Movie, considerada unánimemente como la peor película de todos los tiempos. Resultados musicales. Mayormente rutinas de stand-up de poca monta y canciones lascivas de guitarra acústica. La mayoría de los temas se refieren a problemas familiares típicos, funciones corporales, sexo y política. El sujeto estaba visiblemente enfadado por los resultados. Comentarios del sujeto. No es gracioso. Nota. Parece que SCP-624 no se limita a géneros musicales específicos, sino al alcance de la imaginación del oyente. Una vez más, debo recordar a todo el personal del sitio Censurado. que todo el acceso a SCP-624 es estrictamente con fines experimentales y que SCP-624 no debe ser reproducido en la sala de descanso del sitio. Censurado. Doctor. Censurado. Nota. Doctor. Censurado. Creo que quiere decir, no debe ser reproducido en la sala de descanso del sitio. Censurado. Nunca, y bajo la pena de degradación si lo hacen. Doctor. Censurado. Seguridad nivel 4. Sujeto. Agente. Censurado. Cabe destacar que el agente Censurado. participó en la prueba original de SCP-624 y desde entonces se ha involucrado en el rap. Perfil del artista. La costa este y la costa oeste chocan, formando a Edixle. Edixle es el primer rapero que no solo hace una gira con Tupac Shakur y Biggie Smalls, sino que se unió a la Hora Dúo para su primera gira en 2002. Edixle ayudó al rapero Eminem como productor y buscatalentos. Mucho misterio rodeó la muerte de Edixle en 2000, Censurado. pero su legado sigue vivo. Resultados musicales. La música consistía en una nueva y extraña forma de rap, listada bajo el género costa híbrida, mezclando sintetizadores de funk de la costa oeste y orquestas de la costa este. 208 de los 406 temas contienen raperos invitados, la mayoría de los cuales son rivales o están muertos en esta línea de tiempo. Inicialmente el sujeto se mostró satisfecho con los resultados, solo hasta enterarse que la fecha de su muerte era la misma de la prueba anterior. Comentarios del sujeto. En serio, si me dejan salir y ponerlo en los altavoces de mi auto, esperen. ¿Qué año decía el perfil del artista? El sujeto luego procedió a gritar repetidamente sobre el año. Las pruebas cesaron poco después. Sujeto. Doctor. Censurado.
El sujeto afirma que le gusta la música orquestal, pero dice que prefiere los audiolibros. Perfil del artista. Pulitzer y Premio Novela y Ley. Censurado. Es una de las novelistas más prolíficas del siglo XXI, habiendo escrito 40 novelas en 20 años. Aproximadamente 2 novelas al año. La señora, Censurado. es bien conocida por sus seminarios de escritura de ficción, atrayendo estudiantes de todo el mundo. Mucha controversia rodea la extraña autobiografía de la señora, Censurado. publicada solo en formato de audio. Resultados musicales. El resultado no fue música, sino una lista cronológica de audiolibros, todos leídos por el sujeto. Los géneros de cada audiolibro no parecen seguir ningún tipo de patrón. El primer libro, Estaciones de Anhelo, es un romance histórico que poco a poco va adquiriendo elementos de fantasía / viaje en el tiempo a medida que avanza. La próxima novela, Colinas de Gloria, es una historia bélica que cambia a un horror sobrenatural a mitad de camino. Las historias de estos audiolibros son cautivadoras según los investigadores que escuchan, y continúan aumentando en calidad a medida que avanzan, culminando en el penúltimo tema, todo este tiempo, una epopeya familiar con elementos sobrenaturales. El tema final, Pista desconocida 00000, comienza como una autobiografía directa del escritor. La narradora comienza hablando de su vida familiar, de cómo aprendió a escribir y de cómo escribió su primera novela, pero luego la narradora comienza a regañar al sujeto por no hacer la misma elección, volviéndose cada vez más enojada y estridente. Todos los intentos de bajar el volumen no hacen nada para callar los gritos e insultos de la narradora. SCP-624 fue desconectado de los altavoces, apagado y la prueba cesó. Comentarios del sujeto. El sujeto no hizo ningún comentario oficial. El sujeto solicitó a la fundación una licencia temporal. La solicitud fue denegada. El sujeto solicitó amnésticos clase A. Esta solicitud también fue denegada. Sujeto. Técnico admisión. Sus preferencias musicales incluyen la música tradicional china y tibetana, el folk rock, el world beat y el reggae. Perfil del artista. Amy Song, nacida Amy Sion, es la última sensación de la pop que ha estallado en la escena internacional. Sus letras optimistas, sus contagiosos ritmos, sus melodías brillantes y su alegre presencia en el escenario están barriendo el mundo del pop. Un ídolo que no se puede perder. Resultados musicales. 4 álbumes de música pop, alegre y animada, con sonidos pop pegadizos y voces femeninas y agudas. Principalmente reflexiones sobre el amor y las relaciones, descripciones de actividades con amigos y un álbum de música para una serie animada de harem comedia. Comentarios del sujeto. Insulto borrado no. Si alguna vez termino haciendo alguna, insulto borrado, parecido a esta, insulto borrado, solo denme como, insulto borrado, alimento a 682. Insulto borrado. Nota. Esto me hace preguntarme cómo SCP-624 determina la música que el usuario podría crear, especialmente si choca con su personalidad. Doctor. Censurado. Sujeto. D-861. El sujeto es sordo. Perfil del artista. Nombre borrado. Escucha. Resultados musicales. Una serie de temas con nombres como 0 Hz a 10 kHz, 10 kHz a 10 GHz, y lo más peculiar, censurado. La selección de cualquiera de las pistas resultó en un fuerte ruido de retroalimentación que hizo que todos menos el sujeto D-861 se taparan los oídos. El personal de pruebas procedió a escuchar a través de los auriculares. El audio era una versión nítida y diminuta de los ruidos dentro de la habitación. Cuando el sujeto D-861 se puso los auriculares, se quedó visiblemente aturdido y comenzó a gritar sobre cómo podía oír por primera vez. El sujeto D-861 procedió a conversar con el resto del personal, finalmente pudo escuchar su propia voz y las voces de los que lo rodeaban. Luego se le pidió al sujeto que escuchara los otros temas. El tema 10 kHz a 10 GHz puso al sujeto en un estado de conmoción breve, pero no quiso describir lo que estaba oyendo. Rápidamente volvió a 0 Hz a 10 kHz. Otras pistas tenían otras anomalías. Pistas que podían oírlo todo en otros idiomas, que cancelaban la reverberación, que censuraban el lenguaje inapropiado, y más. Finalmente, el sujeto D-861 escuchó, censurado. El sujeto no muestra ninguna reacción al principio, pero gradualmente comienza a gritarle a lo que oye, quitándose los auriculares. Comentarios del sujeto. Según su intérprete, las últimas palabras del sujeto D-861 fueron: tantas voces y finalmente nos oyeron.
Procedimientos especiales de contención. SCP-624 debe permanecer en la sala de almacenamiento seguro del sitio 16 y debe ser recargado frecuentemente por el personal de pruebas. Las pruebas están abiertas a todo el personal del sitio 16 con la autorización adecuada. El acceso personal a SCP-624 está restringido. SCP-624 no debe ser extraído del sitio 16 a menos que sea una emergencia. SCP-624 debe escucharse a través de auriculares normales antes de reproducirse en altavoces normales. SCP-624 no debe ser reproducido para fines de entretenimiento en las actividades sociales del sitio 16 debido al protocolo de contención y al posible riesgo de humillación del personal del sitio 16. El audio creado por SCP-624 no debe ser comercializado ni compartido a través de redes de intercambio de archivos. Anexo 624-1. No se permite que el personal que no escuche música, no le guste la música o tenga cero influencias musicales pruebe SCP-624. Fin del reporte. Muchas gracias a los miembros del canal. Diana Primes 4182. Emilio Chávez 3816. Isaac GTZ Liceac, y Rodolfo de los Santos.